Todo comenzó en un lugar donde el ser humano nunca ha vuelto a estar. Un lugar donde no existía el miedo, donde el dolor no tenía sentido y donde la muerte simplemente no formaba parte de la realidad. Un lugar perfecto. Un lugar creado con intención, con detalle, con propósito. Pero incluso en un mundo perfecto, una sola decisión podía cambiarlo todo. Estás en La Biblia explicada fácil. Después de formar los cielos, la tierra, los mares y cada criatura viviente, Dios hizo algo completamente diferente, algo que cambiaría la historia para siempre. Tomó polvo de la tierra y con sus propias manos formó al hombre. No fue un accidente, no fue un proceso al azar, fue un acto directo, consciente y deliberado. Y entonces ocurrió algo que ninguna otra creación había experimentado. Dios sopló aliento de vida en él, y ese cuerpo que estaba inerte abrió los ojos, respiró por primera vez, sintió por primera vez, vivió por primera vez. Así nació Adán, el primer ser humano. Adán no conocía el miedo, no conocía la vergüenza, no conocía la culpa. Vivía en completa paz, en perfecta armonía, en una relación directa con su Creador. Dios lo colocó en un lugar especial, un lugar diseñado exclusivamente para él, el Jardín del Edén, un lugar donde la belleza no tenía comparación, donde los ríos fluían con claridad perfecta, donde los árboles daban fruto constantemente y donde cada criatura convivía en equilibrio. No había violencia, no había sufrimiento, no había escasez. Todo estaba bien. Y dentro de ese orden perfecto, Adán recibió una responsabilidad: cuidar el jardín, nombrar a los animales, administrar la creación. No era un simple habitante, era parte esencial del diseño. Pero había algo que aún no estaba completo. A pesar de toda esa perfección, Adán estaba solo. Y por primera vez, algo no era bueno. Entonces Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño, y de su propio ser formó a la mujer, no del polvo, sino de él mismo. Así nació Eva, no como una copia, sino como complemento, no como inferior, sino como igual. Cuando Adán despertó y la vio, la reconoció inmediatamente. Por primera vez, no estaba solo. Y juntos vivieron en una armonía que el ser humano moderno apenas puede imaginar. No había secretos entre ellos, no había conflictos, no había barreras. Y lo más importante, no había separación entre ellos y Dios. Pero en medio de esa perfección había una condición, una sola regla. Podían disfrutar de todo, absolutamente todo, excepto de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, una sola línea que no debían cruzar, no porque Dios quisiera limitarles, sino porque les había dado algo poderoso, la capacidad de elegir. Y fue precisamente esa libertad la que cambiaría todo. Un día, en medio de la calma del jardín, apareció algo diferente. La serpiente. No era la más fuerte, no era la más imponente, pero sí era la más astuta. Se acercó a Eva sin causar alarma y habló. ¿De verdad Dios dijo que no pueden comer de ese árbol? No fue una orden, fue una duda, y esa duda fue suficiente. Eva miró el fruto. Era hermoso, atractivo, deseable. Y por primera vez, el deseo superó la obediencia. Tomó el fruto y comió. Y luego se lo dio a Adán. Y él también comió. Y entonces todo cambió. Sus ojos se abrieron,
pero no como esperaban. Sintieron vergüenza, sintieron miedo, sintieron culpa. Por primera vez, el ser humano se sintió expuesto. Se escondieron, se cubrieron, se alejaron de Dios. Y cuando escucharon su voz, ya no respondieron con confianza, sino con temor. Dios los llamó. ¿Dónde estás? Pero en lugar de asumir lo que habían hecho, comenzaron a culparse unos a otros. Y así entró algo nuevo en la humanidad: la culpa, la evasión, la ruptura. Las consecuencias no tardaron. El dolor, la dificultad, el esfuerzo se volvieron parte de la vida. El paraíso dejó de ser su hogar. Y por primera vez, el ser humano enfrentó el mundo fuera del Edén. Un mundo imperfecto, un mundo real. Pero esta historia no termina aquí, porque aunque el ser humano cayó, Dios no lo abandonó. Porque lo que viene no es solo consecuencia, es propósito. Una historia que marcaría el destino de la humanidad desde el primer instante. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pero la vida continuó. Y con ella llegaron nuevas decisiones, nuevos caminos y nuevas pruebas. Con el paso del tiempo, nacieron dos hijos, Caín y Abel. Dos hermanos, dos corazones, dos formas de acercarse a Dios. Pero también dos caminos completamente distintos. Uno guiado por la fe y otro consumido por la envidia. Lo que parecía una nueva oportunidad se convertiría en el primer conflicto de la humanidad. Una historia de decisiones, de emociones y de consecuencias irreversibles. Porque cuando el corazón se llena de oscuridad, las acciones cambian el destino para siempre. En el siguiente episodio, Caín y Abel. La historia del primer conflicto, del primer dolor y del primer asesinato continuará.